En el siguiente trabajo se muestra la información recopilada en base a los procesos de soldadura, tanto como los materiales requeridos y las normas de seguridad dentro de un taller de soldadura para el manejo adecuado de las herramientas utilizadas para el material específico de nuestra pieza. Se define soldadura como un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, generalmente metales o termoplásticos, usualmente logrado a través de la coalencia, fusión, en la cual las piezas son soldadas fundiendo. Se puede agregar un material de aporte, metal o plástico, que al fundirse forma un charco de material fundido entre las piezas al soldar, y al enfriarse se convierte en la unión fija a la que se denomina cordón de soldadura. Objetivo general. Realizar especificaciones en el proceso de soldadura a través del llenado de hojas técnicas, para poder determinar la calificación del soldador y los procesos necesarios para llevar a cabo una buena soldadura. Objetivo específico. Adquirir conocimientos sobre las soldaduras MAU, establecer el proceso de soldadura en base a los conocimientos adquiridos y determinar si las juntas soldadas cumplen los requisitos específicos de la norma o código. Como vamos a ver más adelante de lo que es inspección y proceso de soldadura, hay siempre una introducción. Al principio, tenemos que nuestro trabajo recopilando de lo que también vamos a ver más adelante, lo que es la hoja de proceso WPS, PQR y lo que son los ensayos de tensión. Ya, recopilando en este proceso de soldadura, tanto como los materiales requeridos y las normas de seguridad dentro de un taller de soldadura para el manejo adecuado de las herramientas utilizadas para el material específico de nuestras piezas. Se define como soldadura como un proceso de fijación en donde se realiza la unión a través de coalescencia o llamado fusión, en la cual las piezas son soldadas fundiéndose, se puede agregar un material de soporte metal o sea plástico. Bien, de forma de charco del material fundido en piezas de soldar o también el baño de soldadura, y al enfriarse se convierte en una unión fija que se denomina cordón. Los cordones, las que tienen cada pieza, nuestras piezas tiene cada cordón enumerado, que lo vamos a ver más adelante en la hoja de proceso de cada estudiante. Ya, también nos dice una introducción breve, también sería usualmente logrando a través de la coalescencia de fusión en la cual las piezas son soldadas fundiéndose, se puede agregar un material de aporte. Soy un chichande y hablaré sobre las especificaciones del procedimiento de soldadura. Como primer punto tenemos el nombre de la empresa, es Ingeniería Marítima. El procedimiento de soldadura es MOW, tipo manual. Diseño de unión, tipo de unión a traslape, tipo de soldadura filete. Simple, abertura de raíz 3.2 milímetros, longitud de cara de raíz 3.2 milímetros. Este dato lo obtuvimos a través del el diámetro de nuestro electrodo. El ángulo de ranura es 0, soporte no, limpieza raíz no. Metales base. Especificaciones del acero. A653, G60. El G60 corresponde al recubrimiento de zinc que posee nuestro material. Espesor de la plancha, 6 milímetros. Metal de aporte, A5.1. Clasificación AWS. E6011. Marca Indura. Tamaño del electrodo, 3.2 milímetros. Posición. Pude determinar que la posición de mi cordón se realiza en base a lo que es filete, que sería 3F. En plancha, corriente alterna, AC. Técnica, aportación recta, pase simple, limpieza entre pases, no. Procedimiento de soldadura. Pase 1, proceso SMOW, progresión descendente. Clase E6011, diámetro 3.2. Tipo de polaridad puede ser entre corriente alterna o corriente continua. Amperaje 75-125, voltaje 110-220, velocidad de avance 300. Elaborado por John Chichande, fecha 1709 del 2020, compañía Ingeniería Marítima. Ya, entonces, a ver, ahí está.
Continuando con los resultados de los ensayos. Ya que no contamos con el equipo para poder realizar los estudios de nuestro acero, nos llené la tabla de ensayos con respecto a estudios ya realizados a la misma aleación de mi material, como lo es el acero galvanizado, en los cuales puedo obtener estos valores de un ancho de 19,5, un espesor de 9,271, un área de sección de 181,28, una carga de fluencia de 18,512, esfuerzo de fluencia de 58, esfuerzo de fluencia de 69. Ya, en lo que respecta a la inspección visual, es aceptable. El socavamiento, ninguno. La porosidad grande, ninguna. Y la convexidad, ninguna. Revisado por John Chichande, fecha 1709 del 2020. Continuando con la WPQ. Registro de calificación de soldadores y operadores. Nombre de la empresa, Ingeniería Marítima. El proceso de soldadura, SMO, WPS 1, PQR 1. Material de base soldado, el A653, G60, espesor de 6 milímetros. Respaldo, no. El grupo 1. Especificación del acero, A653, G60. En plancha de 6 milímetros con el diámetro del electrodo de 3.2 milímetros y el espesor de la plancha 6.6 milímetros. Especificación AWS metal de aporte A5.1. Clasificación E60. El espesor de depósito de pase 3 milímetros. Posición de soldadura 3F, correspondiente a las siguientes posiciones. Ya. La progresión de manera descendente y el tipo de corriente y polaridad es de alterna y continua. Resultados del ensayo de tensión. Probeta 1. Ancho 19.05, el espesor 9.271, área de sección 181.28. Carga de fluencia 18.512. Esfuerzo de fluencia 58, esfuerzo de fluencia 69. Toda esta información con respecto a la investigación realizada a aceros galvanizados en la vida real. Elaborado por John Chichande y fecha 1709 del 2020. Bien, la especificación de procedimiento de soldadura. Como primer punto tenemos la WPS. Nombre de la empresa, porque no trabajamos, digamos, en un taller mecánico, le ponemos Ingeniería Marítima. Proceso de soldadura, un SMAO, normas que vimos anteriormente. Tipo sería manual. Y en la identificación, el número de cordón que había tocado fue el 2. Diseño de unión sería traslape, ya que traslape es la unión entre dos miembros que se trasladan en planos paralelos. Bien, filete. El tipo de soldadura es filete, ¿por qué? Porque hay entre dos uniones, porque en nuestro caso es plancha, y en sí va a ser simple. Y la virtud de raíz, porque en la pieza que nos dieron decía 1/8. Ese 1/8 lo cogimos como referencia y transformándolos a milímetros, salió 3.2 milímetros. Claro que para esto hay una tablita, una tabla que le encontramos en el catálogo de Indura. Longitud de raíz sería 3.2 milímetros también, y en sí no tenemos ángulo. Soporte no tenemos. Limpieza de raíz tampoco, y vamos en la posición, que en la posición sería filete. Filete. ¿Por qué de filete? También en filete hay tres tipos. F1, F2 y F3. El F2, ¿en qué consiste? Es un conjunto inmóvil durante el soldeo de tubos verticales o soldadura horizontal. En este caso me tocó horizontal y ponemos plancha, creo que es una plancha. Características eléctricas, no ponemos nada. Características eléctricas en lo que corresponde. De modo de transferencia, GMA, no ponemos nada, eso se queda en blanco. Corriente sería alterna,
O también, por lo general, este electrodo también puede utilizar una corriente continua. ¿Por qué corriente continua también? O también puede ser un electrodo para ceros dulces, ¿no? Para toda posición. Ya. Técnica de aportación, base recto y simple por una sola pasada. Y la limpieza entre clases no vamos a tener. Lo tenemos bien claro. Ya, ahora metales base. Metales base. Especificación de acero. Este catálogo lo buscamos, en sí, no, nos tardamos buscando la especificación exactamente o la calidad, pero no encontramos lo que es en nuestra ciudad, que es Manta. Más nos basamos en catálogos, digamos, extranjeros. Por suerte, DICPAC tiene una extensión que es de Chile. Son la misma empresa, solo que aquí es DICPAC y en Chile es Acenor. Ahí buscamos lo que es la calidad de A653 G60. Igual son de la misma empresa, solo que hay en Chile y también en Indura no buscamos tanto porque surgió un problema por el espesor que salía a 15 y aquí no había, y buscamos el máximo, no había. Así que buscamos allá en Acenor, el catálogo de ahí, y salió 6 milímetros. Ese es el espesor de la plancha que ubicamos en este caso. Metal de aporte, especificación AWS, sería A5.1, clasificación AWS, el electrodo 611. El electrodo 611, ¿por qué? Porque es un revestimiento de tipo celulosico. Celulosico diseñado para usar en corriente alterna, como lo expliqué anteriormente. Pero también se lo puede usar como corriente continua, un electrodo positivo, la cual es rápida su solidificación del metal, depositada fácil a la soldadura en posición vertical y sobre cabeza. También nos da lo que es unas aplicaciones típicas de este electrodo: cordón de raíz para cañería, reparación de granaderos, estructuras metálicas, o planchas galvanizadas, que es en otro caso. Listo. Y la marca de el catálogo Indura. El tamaño del electrodo es del 1/8, que sería 3.2. Listo. Vámonos a la parte del procedimiento de soldadura. Procedimiento de soldadura. Paso sería 1, proceso SMAU, progresión sería ascendente. Materiales de aporte, la clase sería el electrodo. El diámetro, el que ubicamos anteriormente, que sería el número del electrodo, el tamaño del electrodo, que es 3.2. El tipo de polaridad sería el AC sería alterna, y también podemos utilizarlo como lo expliqué anteriormente, corriente continua. Cogimos un electrodo también positivo, también podía ser, ¿no? El amperaje, ¿cómo lo encontramos? ¿No? Con una tabla específica de amperaje que está ubicada en el catálogo de Indura. Ahí podemos buscar por el electrodo y nos sale el tipo de amperaje. Y el voltaje es demasiado importante. ¿Por qué? Nosotros también rebuscábamos, claro que salen varias máquinas para soldar, pero la más específica, la que ubicamos, fue el modelo LTR 220. Y claro que ahí nos guiamos ahí para el voltaje de 110, 220. Eso es lo que podemos recomendar ahí. La velocidad de avance sería mínima, creo que ahí normal, baja y alta. En este caso nosotros vamos a quedar normal. Especificaciones del procedimiento de soldadura. Nombre de la empresa: Ingeniería Marítima. Número del cordón de soldadura: número 3. Con procedimiento de soldadura SMAU de tipo manual. Diseño de unión: de tipo de unión de esquina, con un tipo de soldadura de filete con pasada simple y la apertura de raíz de 3.2, mientras que la posición correspondiente es a 2F en forma de plancha. En cuanto al metal base, su calidad o especificación de acero es A653 G60. En el metal de aporte, la norma que se usó es la AWS A5.1 y el electrodo que se usó es el E6011.
Su marca es Indura y el tamaño es de 3.2 milímetros. Su técnica es recta y su pase es simple y no posee limpieza entre pases. Así, en cuanto al procedimiento de soldadura, el paso 1, proceso de SMAU, en programación descendiente de la clase 6011, con 3.2 milímetros de diámetro, un amperaje de 75 a 125 amperios y un voltaje de 110 a 220 voltios. En cuanto al registro de calificación de soldadores y operadores, el nombre de la empresa es Ingeniería Marítima. Nombre del cordón de soldadura es 3, con el proceso SMAU, y el material de soldadura A653G60, con un espesor de 6 milímetros. En la especificación del acero es de A653G60 en plancha, y en su especificación AUWS de metal aporte es A5.1 y clasificación de A6011 y posición de soldadura 2F con progresión descendente. Especificaciones del procedimiento de soldadura. El proceso de soldadura va a ser del tipo SWAT, será un tipo manual y la identificación del número de cordón será el número 4. El diseño de la unión es un tipo de unión a tope con un tipo de soldadura de relleno simple. La abertura de raíz será de 3,2 y la longitud de la cara será de 3,2. El ángulo de ranura será de 100,4. No tendrá un material de soporte y tampoco tendrá una limpieza de raíz. La posición es en una ranura 3,G de una plancha. Será soldada con corriente alterna. El metal base, la especificación del acero es A653 G60 y el espesor de la plancha es de 6 milímetros. El metal de aporte será de la clasificación E611 de la marca Indura y el tamaño del electrodo será de 3,2 milímetros. La técnica de soldadura será recta con un pase simple y no será limpieza entre pases. En el procedimiento de soldadura tendremos en el primer pase un proceso de SMAU con progresión descendente. La clase será 611 con un diámetro de 3,2. La polaridad será DCEP con un amperaje de 75 a 125 y un voltaje de 110 a 120 con una velocidad de avance de 300 milímetros por minuto. Registro de calificación de soldadores y operadores. El proceso de soldadura es usado tipo SMAU, identificación de cordón número 4, variable de cada proceso. No tendrá un respaldo. El OAPS del grupo número 1 a 1, especificación del acero A653 G60, será una plancha de 6 milímetros. El OPS de metal de aporte será el electrodo 6011. La posición de soldadura será el cordón 4 en 3G. Será de modo descendente. Y el tipo de corriente a polaridad será AC 110 a 120. Especificaciones del procedimiento de soldadura. Nombre de la empresa, Ingeniería Marítima. Identificación 5. Procedimiento de soldadura, SMAC. Tipo manual. Diseño de unión. Tipo de unión, esquina. Tipo de soldadura, filete y simple. Abertura de raíz 3.2 milímetros. Longitud de cada raíz 3.2 milímetros. Ángulo de ranura 0 grados. Soporte, no utilizamos soporte. Limpieza de raíz, si utilicé una limpieza de raíz. El método fue cepillo manual. Metal base, grupo Na. Especificación del acero A653 G60. El 60 es el acero dulce. Espesor de la plancha 6 milímetros. Metal de aporte. Especificación AWS A5.1. Clasificación del electrodo E6011. Marca Indura. Tamaño del electrodo 3.2 milímetros. Posición filete 2
2F. ¿Por qué 2F? Porque mi soldadura es horizontal. Características eléctricas. Corriente AC. Técnica, aportación oscilante, pase múltiple. Limpieza entre pases, sí. Utilicé un cepillo manual. Procedimiento de soldadura. El pase 1. Proceso SMAC. Progresión ascendente. Metales de aporte. Clase. El electrodo era E611. El diámetro 3.2 milímetros. Corriente. El tipo de polaridad. Corriente alterna o continua. El amperio utilizado es 75 a 125. El voltaje es de 110 a 220. Velocidad de avance en milímetros 300. Elaborado por Dino Jean Silva, fecha 17/09/2020, compañía Ulean. Resultados de los ensayos. Estos ensayos fueron realizados en el SolidWorks y estos fueron sus resultados. Probeta utilizada fue una. El ancho en milímetros 9,05. Espesor en milímetros 9,271. Área seleccionada en milímetros cuadrados 181,28. Carga de fluencia en kilogramos 18,512. Esfuerzo de fluencia espécimen en casi 58. Esfuerzo de fluencia del metal base casi 69. Localización de la ranura ninguna. Inspección visual, apariencia aceptable. Socavamiento ninguna. Porosidad grande ninguna. Convexidad ninguna. Elaborada por Dino Jean Silva, fecha 17/09/2020. Registro de calificación de soldadores y operadores. Nombre de la empresa Ingeniería Marítima. Número de identificación 5. Proceso de soldadura usada SMAC. WPS número 1.1. Material base soldado A653 G60. Espesor 6 milímetros. Variable de cada proceso. Respaldo, no utilizamos respaldo. Especificación del acero A653 G60. Especificación del acero A653 G60. En este utilizamos una plancha de acero galvanizado. Metal de aporte A5.1, clasificación E611. La posición de soldadura número 5. La progresión fue ascendente. El tipo de corriente y polaridad fue AC de 110 a 220. Variable de máquina de soldar para el proceso utilizado. Control visual directo o indirecto. Utilizamos el directo. Avance automático no. Posición de la soldadura número 5. Respaldo, no utilizamos respaldo. Valores actuales y rangos calificados. Valor actual número 1. No utilizamos rango calificado. Acero A653 560. El expresor fue de 6 milímetros. El acero, el electrodo fue el A611. La posición de soldadura fue el 2F. La progresión fue de ascendente y el tipo de corriente AC. Resultado del ensayo de tensión. La probeta fue 1. El ancho en miligramos fue 19,05. El espesor 9.271 miligramos. El área de ascensión en milímetros cuadrados 181,28. Carga de fluencia en kilogramos 18,512. Esfuerzo de fluencia espécimen KS 58. Esfuerzo de fluencia de metal base casi 69. Localidad de la ruptura no encontramos. Elaborado por Dino Jean Silva y fecha 17/09/2020.